En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas las faltas que cometí. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. En este momento te entrego cada una de las intenciones que las personas aquí presentes traen en su corazón. Te las entrego todas, Señor, cada pedido de oración, cada angustia, cada miedo, cada necesidad. Te la entrego en este momento, Señor, porque sé que tú las recoges con alegría y se las entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra, que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Empezamos. Así como Jesús rezaba, Jesús era un buen judío, entonces nosotros queremos imitar también un poco lo que es el estilo de oración de Jesús. El Padre Ignacio Larrañaga nos invita a través de su taller de oración y vida a que podamos orar al estilo de Jesús. Entonces, Jesús como buen judío utilizó durante su predicación varios salmos, inclusive en el momento de su pasión y de su muerte, los momentos previos a su muerte, él recita salmos. Y esas últimas palabras, esas 7 palabras que vamos a estar celebrando en Semana Santa, también son parte de los salmos, en donde Jesús, antes de dar su último respiro, él dice: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdón. Entonces nosotros vamos a leer también en un salmo, un breve salmo, que es el Salmo 124. Este Salmo 124 se llama Escapamos de la trampa del cazador. Empieza diciendo: de no estar el Señor en favor nuestro, que lo diga Israel. De no estar el Señor en favor nuestro, cuando el mundo se lanzó contra nosotros, nos habrían devorado vivos en el fuego de su cólera. Entonces las aguas nos habrían arrollado y el torrente pasado por encima. Entonces habrían pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa de sus dientes. Nuestra alma, como pájaro, escapó de la red que puso el cazador. La malla se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo: escapamos de la trampa del cazador. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de que diariamente estamos en un combate. Es más fácil creer que el enemigo no existe. Sin embargo, ¿cómo podemos combatir contra un enemigo que no sabemos que existe o que creemos que no existe? No, no tenemos chance de vencerlo. Entonces el Señor, a través de San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos dice que nosotros estamos en un combate espiritual diario, donde nos dice que no estamos luchando contra enemigos de carne y sangre, sino contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, contra las huestes que luchan en los cielos. Entonces ahí nos invita a nosotros a poder ponernos esa armadura de Dios, que nos dice la coraza de la justicia, nos dice la espada de la palabra de Dios, nos dice utilizar el escudo de la fe. Entonces, esas son partes de la armadura que nosotros tenemos que tener puestas cada día, porque el enemigo no descansa. Ya San Pedro nos decía en su carta que está aguardando como un león rugiente a quien devorar. Entonces, él todo el tiempo está pendiente de que nosotros caigamos en la tentación. Entonces, nosotros estamos llamados, así como nos dice Jesús, a mantenernos despiertos y a orar continuamente para no caer en tentación. Entonces, este salmo empieza diciendo: escapamos de la trampa del cazador. Hay una trampa que se tiende contra nosotros y nosotros tenemos la capacidad de escapar, pero solamente si le permitimos a Dios que rompa esa trampa. Y dice: de no estar el Señor en favor nuestro, que lo diga Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros hoy
somos el nuevo Israel. Nosotros hoy somos el nuevo pueblo de Dios por el bautismo que recibimos. A partir del bautismo nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Y nos dice, nosotros como pueblo de Dios sabemos que de no estar el Señor a favor nuestro, cuando el mundo se lanza contra nosotros, nos habrían devorado vivos en el fuego de su cólera. Muchas veces cuando intentamos hacer bien las cosas, empiezan a surgir los conflictos. Porque hay personas que no les gusta hacer bien las cosas, hay personas que no les gusta el camino correcto, que prefieren el camino corto. Entonces, si todos nos vamos por el camino corto, no hay inconvenientes. Sin embargo, desde que hay algunos que preferimos elegir el camino correcto en lugar del camino corto, empieza a haber estos conflictos. Y dice, entonces las aguas nos habrían arrollado y el torrente pasado por encima. Entonces habrían pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas, dice. Bendito sea el Señor que no nos dio por presa de sus dientes. De repente es como que pensamos o tendemos a creer que cuando empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a llevar una vida más piadosa, empezamos a asistir a misa, empezamos a conocer un poco más de su palabra, empezamos a esforzarnos por hacer bien las cosas, empezamos a esforzarnos por ser mejores personas, mejores cristianos, y esperamos que todo vaya bien. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de que hay una trampa que se nos tiende a todos, que incluso a Jesucristo, nuestro Señor, se le tendió la trampa hasta el último momento de su vida. Entonces, esa misma trampa se nos va a tender a nosotros. ¿Y qué estamos llamados nosotros a hacer? A poder hacer como dice el salmista, a poder confiar en Dios. Y dice, bendito sea el Señor que no nos dio por presa de sus dientes. Hay veces que nosotros sentimos que la situación nos pasa por encima y de que el Señor nos abandonó. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Dios es fiel. Y San Pablo nos dice, por eso yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo me encomendó. Y también nos dice de que Dios es fiel y de que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él mismo nos va a proveer de la fuerza y los medios para sobrellevar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos para vencer a la tentación? Necesitamos fe. Necesitamos fe, creer que Dios tiene el poder para vencer y ser humildes para acudir a Él. Y dice, nuestra alma como pájaro escapó de la red que puso el cazador. La malla se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, nosotros estamos llamados a ser como el salmista. En todo momento difícil clamar a Dios, sabiendo, teniendo la certeza absoluta de que el Señor o me va a sacar de esa situación o me va a dar la fortaleza para sobrellevarla. Porque de la forma en la que yo vivo cada situación es un testimonio de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, dice, escapamos de la trampa del cazador. ¿Cómo hacemos para escapar de esta trampa? Confiando en Dios, orando, poniéndonos en sus manos y teniéndole siempre presente. Entonces, de esta forma cerramos este salmo, que hoy en día es muy interesante y muy importante para nosotros, porque estamos nosotros tal vez en la trampa del miedo, del pánico, estamos en la trampa de la duda del poder de Dios, inclusive hay gente que está en la trampa de la duda de la existencia de Dios. Sin embargo, el Señor está ahí, el Señor sabe por qué permite las cosas, porque nada ocurre sin que el Señor permita. Entonces nosotros estamos llamados a tener paciencia,
a ser prudentes, a tomar las medidas que nos corresponden a nosotros tomar y depositar nuestra confianza en Dios. Saber que Dios en todo tiempo es bueno y siempre busca lo mejor para nosotros. No solamente para nosotros, sino para nuestro entorno y para la humanidad entera. Pasamos al Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 14 según San Lucas. En el capítulo 13, Jesús nos hablaba de que es importante entender cómo funciona nuestra vida y de entender cómo Dios funciona, porque en el capítulo 13 le presentaban a Jesús el caso de unos galileos que fueron asesinados por Pilatos. Y ahí Jesús les pregunta y le dice, ¿ustedes creen que ellos fueron asesinados porque eran más pecadores que ustedes? Yo les digo que no. Después, a continuación, él les pregunta a ellos y les dice, bueno, me presentan el caso de estos judíos que fueron asesinados, yo les digo que no son más pecadores que el resto. Yo les presento el caso de las 18 personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé. Ustedes piensan que ellos eran más pecadores que el resto. Yo les aseguro que no, nos dice el Señor. Entonces, Él nos aclara de que hay cosas malas que suceden que no necesariamente son consecuencia de nuestros pecados. Hay cosas que sí son consecuencia de nuestro pecado. Si yo tomo desmedidamente y me agarra cirrosis, es lógico que fue consecuencia de mi pecado. Si yo vivo una vida promiscua y me agarra una enfermedad de transmisión sexual, es lógico que es consecuencia de mi pecado. Si yo fumo como chimenea y me da cáncer, es lógico que es consecuencia de mi pecado. Sin embargo, hay situaciones que ocurren para que nosotros podamos crecer, ¿sí? Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, él nos habla de que no estamos llamados a pedir evadir las pruebas. Nosotros cuando nos despertamos pedimos que hoy sea un buen día, que hoy me vaya todo bien en el trabajo, que hoy me vaya todo bien en la facultad. Sin embargo, Dios nos cambia la perspectiva en la carta de Santiago. En el capítulo 1 de su carta, Él nos dice, felices ante la prueba. Entonces ahí es como que ya nos va descolocando. Nos dice, ante la prueba, felices. Esa tiene que ser nuestra actitud. Tenemos que estar felices ante la prueba. Y nos explica por qué. Nos dice, felices ante la prueba porque la prueba hace crecer la paciencia. Y la paciencia tiene que crecer hasta alcanzar la perfección. Entonces, aquí nos muestra el Señor de que Dios es bueno y ya nos decía en el Evangelio de Mateo que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, Dios es misericordioso y nos da una oportunidad a todos. Finalmente, Él lo que quiere es que todos podamos escapar de la trampa del cazador y podamos llegar a salvarnos. Entonces, Jesús realizó una curación en día sábado en este capítulo 13. Y después Él nos avisa de que van a venir personas de todo el mundo, gente de Oriente y de Occidente, a ese reino de los cielos. Es decir, hay personas de todo el mundo que se van a salvar. Hay personas que son católicos, hay personas que son evangélicos, hay personas que son judías, musulmanes, indígenas que nunca escucharon hablar de Dios. Entonces, ¿cuál es el criterio para esta salvación eterna, para esta vida eterna? Cada uno va a ser juzgado acorde a los conocimientos que recibió. Si la persona no conoció la palabra de Dios, entonces va a ser juzgado por su conciencia, que Dios mismo depositó. Entonces, cada uno va a ser juzgado acorde a su ley. Si uno fue un buen musulmán, un buen judío, un buen católico, un buen indígena. Y ahí Jesús decía, mientras que él predicaba en la sinagoga, vinieron a avisarle de que le querían matar. Y Jesús dice, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones. Y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino, dice el Señor. Porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén.
¿Por qué Él dice, tengo que seguir mi camino? Porque Él no quería seguir ese camino. Dios en oración, el Padre en oración, le reveló su voluntad, de que era necesario de que Él muera, de que era necesaria su pasión, esa tortura, todo ese sufrimiento era necesario. Entonces Jesús asume eso, asume de que muchas veces no es lo que nosotros queremos, pero tenemos que hacerlo, porque Dios sabe que es mejor para nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Y finalmente terminaba este capítulo 13 diciendo, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Y tú no has querido. Y muchas veces es así, el Señor llega a nuestras vidas, el Señor nos rescata, el Señor nos hace sentir su amor y nosotros no queremos. Nosotros a veces estamos interesados en otras cosas, estamos interesados en el dinero, o en el poder, en el placer, en el conocimiento. En cambio, el Señor siempre quiere y depende de cada uno libre y personalmente decidir querer lo que Dios quiere. Entonces, empezamos el capítulo 14. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad, había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo, si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, un gran honor. ah, Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir.
Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10.000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20.000? Y si no puede, envía, envía mensajeros mientras que el otro aún está lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para el estiércol. Se la tirará fuera. Escuchen pues si tienen oídos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este capítulo 14 del Evangelio de Lucas tiene cuatro perícopas. Las perícopas son los diferentes títulos, son los diferentes segmentos que tiene la Biblia, que están, por ejemplo, en este caso, en negrita y dice los primeros asientos, los invitados que se excusan, lo que cuesta seguir a Jesús. En este caso tenemos esas tres. A mí me gusta mucho leer libros, siempre me gustó leer novelas, especialmente novelas policíacas y escritas por ingleses, porque ellos la forma en la que tienen de redactar y la imaginación que tienen para hacerte entrar dentro de la historia es excelente. Hasta que después un día empecé a leer este libro, ¿sí? Empecé a leer la palabra de Dios y hasta hoy en día no termina de impresionarme la precisión con que está escrita. Evidentemente que es cierto lo que nos dice San Pablo, que toda escritura está inspirada por Dios. Y dice: un sábado fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban, dice. Entonces, un sábado, un día en el que ellos tenían que guardar ese descanso, tenían que dedicarle a Dios, Jesús se va a comer y dice a casa uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Así como a Jesús lo observan, también nos observan a nosotros. Siempre hay alguien que nos está observando. Muchas veces no prestamos atención, pero siempre hay una persona que nos está observando. Si no es una persona física, es Dios el que nos está observando. Sin embargo, quiero enfocarme más en las personas que nos están mirando. Hoy en día la gente no entiende por qué hay cada vez menos católicos, por qué cada vez están más vacías las iglesias, por qué hay más ateos, hay gente agnóstica. Y muchas veces
es porque nos observan a nosotros y no ven algo diferente, no ven algo que les impacte, no ven, no ven la presencia de Dios en nosotros. Entonces, una vez que somos conscientes de que siempre hay alguien que nos está observando, es como que empezamos a tener un poco más de cuidado. Y es también un acto de amor, no por miedo a que la gente me observe, sino un acto de amor hacia ellos, en el sentido de que cuando yo actúo bien, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y es un acto de amor hacia ellos y es un acto de amor hacia Dios. Si nosotros solamente nos fijamos en que nos observan, en que los demás nos observan, en que Dios nos observa, y por miedo a lo que la gente vea o a lo que la gente diga, actuamos bien, entonces estamos en una condición de esclavo, donde el esclavo por miedo a lo que le haga su patrón, actúa. Si nosotros solamente nos fijamos en el premio y en las cosas buenas que podemos recibir, si yo me fijo, bueno, en lo que puedo recibir de las personas, si soy bueno, de que la gente me quiera, de que la gente se ponga contenta conmigo, o si me pongo a pensar solamente en el cielo que Dios tiene preparado para mí, entonces entro en una condición de mercenario, ¿sí? Entonces, si yo actúo por miedo, estoy en condición de esclavo. Si yo actúo por el premio solamente, actúo en condición de mercenario. En cambio, cuando yo actúo por amor al prójimo, por amor a Dios y por amor a mí mismo, entonces yo estoy en esa condición de hijo, ¿sí? ¿Y cuál es ese amor que me empuja a mí? San Pablo lo describe muy bien en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en el versículo 5. Él nos dice, el amor, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, nosotros tenemos ese amor que nos empuja desde adentro a salir de nosotros y amarle al resto. Entonces, podemos permanecer tranquilos sabiendo de que Dios nos observa y que otras personas nos observan, así como lo observaban ya Jesús, tranquilos de que estamos actuando por amor. San Pablo dice, ama porque el que ama ha cumplido toda la ley, porque el que ama no le hace daño a su prójimo, no le roba, no le es infiel, no le mata. Entonces, estamos llamados así como Jesús, a ser movidos por ese amor de Dios. Y dice, un sábado Jesús se fue a comer y lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿está permitido por la ley curar el día sábado o no? Pero ninguno respondió. ¿Por qué no responden? Porque sabían que iban a dar una respuesta interesada. Y eso no les convenía con Jesús, porque las veces que le tendieron trampas, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Padre, le permitió a Jesús escapar y dejarles a ellos en descubierto con respecto al pueblo. Entonces Él les pregunta a ellos, ¿está permitido o no está permitido? Y Jesús le pregunta para que quede al descubierto su hipocresía, porque ahí dice, ninguno le respondió. ¿Y qué hace Jesús? Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Y nos damos cuenta de las cosas que hacía Jesús, de las cosas que hasta hoy sigue haciendo. Jesús es el Dios que él mismo se hace prójimo, ¿sí? Jesús se acerca. Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, él toma la iniciativa y se acerca. Nosotros muchas veces decimos, no, yo soy el hermano mayor, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el jefe. Son los otros los que tienen que acercarse, son los otros los que tienen que dar el primer paso. En cambio, Jesús nos da el ejemplo perfecto. Él siendo Dios y pudiendo pedir que sea el resto que se acerquen, es Él el que se acerca. Él no espera a que el necesitado se le acerque, sino es Él el que sale al encuentro. Jesús se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió.
Eso mismo quiere hacer hoy el Señor con cada uno de nosotros. Quiere acercarse a nosotros, que nosotros podamos acortar esa distancia con Él y quiere poder sanarnos de todas nuestras dolencias. Quiere poder liberarnos de todo eso que nos ata y nos impide a nosotros ser felices y tener paz. Y después dice, después les dijo, si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Entonces, ahí el Señor nuevamente muestra que es más importante, si los animales o las personas. Evidentemente que la persona siempre es más importante que el animal. Y también deja al descubierto qué es más importante, si lo material o las personas. Porque finalmente estos animales representaban dinero, representaban algo material. Y él dice, ¿cómo por esto material pueden romper la ley del sábado? Sin embargo, para hacerle el bien a una persona no. Entonces Él nos muestra, no solamente nos dice, sino que nos muestra qué es más importante. Y nos muestra que siempre la persona es más importante que las cosas materiales. Y nuevamente no pudieron contestarle. Entonces hasta aquí Jesús se va a cenar. Le observan a Jesús, Jesús le ve, le mira a esta persona, Él se acerca, Él toma la iniciativa y le sana. A pesar de que otras personas se enojen por ese bien que Él estaba haciendo. Y después dice en el 7, Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor. Jesús nota. Jesús es una persona atenta. Jesús es una persona que está pendiente de los demás. En ese entonces, bueno, no había Instagram, no había Facebook, no había Spotify, no había Netflix. Sin embargo, había otras distracciones también. Pero Jesús le nota a la gente. Ahí nos damos cuenta de otra actitud que toma Jesús. De Jesús le presta atención a esas personas que están alrededor. Muchas veces está nuestra familia, no les prestamos atención. Hoy estamos en cuarentena y la gente pasa a lo mejor encerrada en su pieza utilizando internet. Entonces, es un buen momento para aprovechar y para notarle a la gente, para notarle a ese papá que está en nuestra casa, a esa mamá, a ese hijo, a ese hermano, que a lo mejor ni siquiera sabemos en qué anda, qué es su vida, qué problemas tiene, qué le hace feliz. Entonces, hoy es una buena oportunidad para seguir el ejemplo de Jesús y notarle a las personas, notar esa intención. Y dice, notó que ellos buscaban los puestos de honor y entonces les dijo, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. ¿Cuál es este banquete de bodas al que Dios nos invita hoy? Este banquete de bodas nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, son las bodas del Cordero, ¿sí? Son las bodas de Jesús con su iglesia. Jesús quiere casarse con nosotros. Jesús quiere pasar el resto de la vida con nosotros. Entonces esas bodas del Cordero son una fiesta. Esa fiesta, cuando nosotros pensamos acá en la tierra, en una fiesta, bueno, tal vez queramos festejar, no sé, con algún famoso, festejar con Shakira, festejar con Chris Martin, no sé, con quien sea que a ustedes les gustaría festejar. Sin embargo, en esta fiesta no vamos a festejar con un famoso, sino que vamos a festejar con Dios mismo. Y esta fiesta, que es la más grande en la historia de la humanidad, no dura una semana, así como Tomorrowland. Dura toda la eternidad. ¿Y de qué depende que nosotros podamos entrar a esa fiesta? Depende de la forma en la que nosotros vivamos en esta tierra. Depende de las decisiones que nosotros tomemos. Y depende de qué tanto nosotros decidamos amar o dejar de amar. Y dice, cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú
y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tenga que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar. Entonces, es decir, no buscar nosotros ser, ser el centro de atención, no busquemos nosotros que las personas nos sirvan, que todos nos saluden, no, al contrario, busquemos ese último lugar, el que quiera ser el primero que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, si nosotros queremos llegar al cielo, queremos llegar a ese premio y queremos amarle a Dios, estamos invitados a hacernos humildes. Y dice ponernos en el último lugar, para que el que te invitó, ¿quién es el que nos invita? Es Dios, en ambos casos. En el caso en el que yo me pongo en primer lugar o si me pongo último, Dios nos invita a todos, un llamado abierto. Y dice, amigo, ven más arriba, esto sea un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El que se humilla será ensalzado, dice. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro de una persona que en la historia de la humanidad ella se humilló. Ella. Al leer el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, María, llena del Espíritu Santo, proclama el Magnificat y ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, porque ha mirado la humildad de su servidor. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios se fijó en María y la eligió como madre por esa humildad que ella tenía. Entonces, en la medida en la que nosotros nos hacemos humildes, Dios mismo nos va a elevar. Nosotros no tenemos necesidad de elevarnos nosotros, sino que nosotros tenemos en realidad la necesidad de servir al resto y que Dios nos pueda ensalzar. Entonces, hasta ahora empezó con Jesús sanando, luego Jesús ve que estas personas querían el mejor lugar. Entonces, él les aclara de que lo importante es ser servidor y no buscar ese primer lugar. A continuación dice, Jesús también le dijo al que le habías invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Nos invita Jesús a no hacer las cosas por interés, a no hacer las cosas por qué tajada me voy a llevar yo, ¿sí? Hacerlas simplemente porque es lo correcto. Y muchas veces hacer eso que es correcto no me trae a mí ningún beneficio. Yo no gano dinero, no gano prácticamente nada, pero lo que sí gano es un tesoro en el cielo. Entonces Jesús nos dice, no hagas de forma interesada. Las veces que donas, procura darle a alguien que no tenga forma de pagarte. Alguien que no tenga forma de pagarte. Y de esa forma, Dios va a darte tu recompensa en la resurrección de los justos. Entonces nos invita a poder ser desprendidos, a poder salirnos de nosotros mismos para notarle al prójimo y para poder acercarnos nosotros y poder ayudarles. Después dice, al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan, ya está todo listo. Esta persona habla en positivo y habla de esa felicidad que nosotros mencionamos hace un rato, de esa felicidad que buscamos. Y dice, feliz el que tome parte en este banquete, feliz el que tome este reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Bueno, ahí nos vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, y nos dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es decir, no es nada material, es alegría, es justicia y es paz en el Espíritu Santo. ¿Y en qué medida yo puedo experimentar esa alegría, esa paz y esa justicia del Espíritu Santo? Solamente en la medida en la que yo vivo en un estado de gracia.
porque en ese momento yo como templo del Espíritu Santo estoy limpio para que el Espíritu pueda obrar. Entonces, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, yo puedo permanecer alegre, yo puedo permanecer en paz y puedo permanecer en esa justicia de Dios a pesar de que haya una injusticia de parte de los hombres. Entonces, ¿a qué nos invita a poder permanecer y buscar ese estado de gracia? Y a través de esa gracia, Dios nos regala alegría, nos regala paz, nos regala su justicia. Entonces, felices los que podamos sentarnos a esa mesa. Y ahí Jesús le responde, un hombre invitó a mucha gente, dio un gran banquete, invitó a mucha gente. Este es Dios Padre el que da el banquete y a la hora de la comida, dice, envió a su sirviente. Entonces el Padre le envía a Jesús para decirnos que todo está listo, de que Él ya vivió y que Él ya murió por nosotros para que se nos perdonen nuestros pecados, que Él ya resucitó para que nosotros podamos resucitar con Él. Y dice, pero todos por igual comenzaron a disculparse. Y lastimosamente somos así muchas veces. Agarramos y le ponemos excusas a Dios, le ponemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Hoy, por ejemplo, hay gente que aquí está escuchando y hay gente que a lo mejor puso una excusa. A lo mejor dijo, no, yo tengo que cenar con mi familia, o dijo, no, yo tengo que dormir, o dijo, no, yo tengo que ver otro capítulo de mi serie, o, o tal vez dijo, no, no me interesa. Entonces, ahí nos damos cuenta de que nosotros muchas veces ponemos excusas. Es domingo, llega la hora de ir a misa. Bueno, ahora no, porque estamos en cuarentena. Pero Pero llega la hora de la misa y ponemos excusas. No, lo que pasa es que está tal persona en mi casa y cómo le voy a decir, no, nos da vergüenza, nos da miedo. En cambio, lo que deberíamos hacer es al contrario, alegrarnos, ponernos felices e invitar a otras personas a unirse a nosotros. Y ahí dice, el primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Para mí, en este caso, lo material es más importante y bueno, ya va a llegar el momento de rezar. Después otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Nuevamente algo material. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. En lugar de darse cuenta de que para que Dios bendiga con mayor abundancia ese matrimonio, en el sentido de que en la medida en la que yo le doy a Dios su lugar, Él tiene más espacio para obrar. Dice, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, en lugar de invitar a su esposa e irse juntos, ¿sí? Nosotros hoy a veces le ponemos primero a nuestra novia, a nuestra pareja, a nuestra esposa, antes que a Dios. Y ahí dice, al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Bueno, inicialmente le invitó a unas personas. A estas personas a las que le invita al reino es al pueblo judío. Es a ese pueblo que Dios eligió para la salvación. Como ellos lo rechazaron, entonces Jesús pasa a invitar a todos. Y se volvió el sirviente, Señor, se hizo lo que me mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Y acá parece como que no suena tanto de la Biblia o del Evangelio esta palabra en el sentido que dice obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Y ahí varios santos nos traen un poco de luz sobre esto. Uno de ellos es San Agustín y nos explica en qué sentido Dios nos obliga, ¿sí? Y también le tenemos a San José María Escrivá, que nos dice lo siguiente, dice, se obliga a entrar, dice entre comillas, con la oración, con el sacrificio, con el testimonio de una vida cristiana,
con la amistad. Entonces, esa libertad nosotros respetamos, inclusive la Iglesia, por su parte, manifestó ya en el Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Dignitatis Humanae, no sé cómo se lee en latín, pero en ese documento se expresa el derecho humano fundamental a tener cada uno sus creencias. Entonces, ¿de qué forma nosotros obligamos? De la misma forma en la que las personas dicen, me vi obligado a dejarle, me vi obligado a regalarle, ¿sí? En realidad, cuando la persona dice me vi obligado a regalarle, no es porque, no es porque alguien lo obligó realmente, sino en el sentido de que la situación le movió a esa persona a hacer algo, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nosotros amamos, en la medida en la que nosotros vivimos y damos testimonio del amor de Dios, y eso se nota en nuestros actos, y se nota en nuestra presencia. Entonces eso de cierta forma le obliga a la gente. La gente se siente obligada y dice, ¿cómo yo no me voy a unir también a este proyecto? ¿Cómo yo no me voy a unir también a esta buena obra? ¿Cómo yo no voy a buscar también esta paz? Entonces se sienten obligados. De esa forma es cuando es como nosotros nos sentimos obligados. Jesús nos dice, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, Jesús a través de su vida, notándole a la gente, amando y perdonando y reclamando también las cosas que nos hacían bien. Él no fue cómplice de las cosas que estaban mal. Entonces, de esa forma, nos atrajo a todos nosotros que hoy estamos escuchando su palabra, que hoy estamos en el año 2020 después de Cristo. ¿Sí? Él fue el único ser humano, la única persona y verdadero Dios que partió la historia en dos. Entonces ahí nos damos cuenta de qué forma nosotros tenemos que obligarle a la gente, no insistiendo, a pesar de que la persona ya dijo que no desmedidamente, faltándole ya el respeto a la persona, ni mucho menos obligándole, sino con nuestra vida. Que nuestra vida le atraiga a las personas y que las personas se sientan obligadas a acercarse a Dios porque ven el amor de Dios en nuestras vidas. Y bueno, ahí vemos ese proceso de la historia de la salvación, donde primero Dios eligió a un pueblo, él eligió al pueblo judío, este pueblo le rechazó, entonces Jesús invita a todos, ¿sí? En varios ejemplos él le menciona a la samaritana, eh, le menciona a personas, por ejemplo a Naamán el sirio, que tampoco era judío. Entonces ahí nos muestra de cómo Dios va obrando en todas partes. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él derrama su gracia. Y después a través de San Pablo, principalmente, nos llega a nosotros el cristianismo, ¿sí? Entonces Dios finalmente es para todos. Después dice, caminaba Jesús con un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere, dice, eso es muy importante. El Señor nunca va a venir y va a patear la puerta de tu casa y te va a decir, mira, este es el mejor camino, por acá hay que ir. El Señor viene y llama a la puerta. ¿Sí? Mira que estoy a la puerta y llamo. Y al que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, acá el Señor empieza y dice, si alguno quiere, eso es lo que el Señor necesita. El Señor necesita nuestra voluntad. Eso es lo único que Él necesita. En la medida en la que nosotros queremos, el Señor puede obrar los milagros. En la medida en la que nosotros queremos y tenemos fe en que Él puede, el Señor obra. Hoy el Papa en su homilía de la mañana mencionaba que la oración tiene que tener tres características. Nuestra oración tiene que ser con fe. Nosotros tenemos que creer que Dios tiene el poder. Creer que Dios tiene el poder para detener este virus. Que Dios tiene el poder para iluminarle a las personas a encontrar una cura. Que Dios tiene el poder de tocar los corazones para que nos volvamos un poco más solidarios con la gente que no tiene trabajo, con la gente que no tiene que comer,
con la gente que está en las cárceles, con la gente que está en los hospitales, con esos ancianos que están esperándonos en los hogares, con los niños que están esperándonos. Entonces, fe, creer que Dios puede. Y en la medida en la que yo le pido con fe al Señor, el Señor tiene poder, tiene poder. Y toda oración siempre es escuchada. Solamente que a veces el Señor responde que no. Así como San Pablo. San Pablo le pide al Señor con fe y le dice, Señor, arranca de mí este aguijón. Y el Señor le dice, no, mi gracia te basta. En tu debilidad yo me hago fuerte. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo obra el Señor, de cómo obra Dios. Y nos dice, si alguno quiere, entonces nos invita a esta decisión personal. Acá ustedes pueden estar escuchando en familia, pueden estar escuchando solos, pueden estar escuchando con amigos, pero finalmente es una decisión personal, ¿sí? Es muy fácil agarrar y escuchar esto que estoy escuchando y decir, ah, qué bueno sería que tal persona escuche, qué bueno sería que esta otra persona escuche. Sin embargo, Dios me está hablando a mí y Dios te está hablando a vos. Y Él espera que vos quieras y que yo quiera. Entonces depende de cada uno. Y dice, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío, dice. En otras traducciones dice, el que no odia a su padre y a su madre. Y uno, pues, ¿cómo puede decir que hable odiar? Bueno, cuando se escribe este evangelio, en el contexto en el que se escribe, en el lenguaje judío, querer y odiar se refiere a una preferencia, ¿sí? Se refiere a una elección principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, si uno le prefiere a alguna persona, ¿sí? A su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a su hermano o a su hermana, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El Señor es sincero con nosotros. Y Él nos dice las cosas como son. Él nos dice, tu renuncia tiene que ser completa, ¿sí? Yo tengo que ser más importante que cualquier persona. Y ya nos decía, busquen primero el reino de los cielos y el resto va a venir por añadidura. Entonces, nosotros estamos llamados a tenerle como prioridad a Dios y saber de que el Señor va a ir puliendo, va a ir purificando cada una de nuestras relaciones. Y dice, el que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Como ya dijimos en el Salmo, nosotros estamos en un combate. Nosotros no estamos llamados a pedir que la guerra no sea intensa. Nosotros no estamos llamados a pedir de que nos vaya bien nomás en todo nuestro día, que nos vaya bien. Nosotros estamos llamados a pedir fuerza, a tener esos hombros fuertes como el Señor los tuvo. El Señor se cargó la cruz a los hombros. Y se cargó no solamente la cruz física, sino que se cargó todos nuestros pecados al hombro. Entonces Él no es una persona que dice algo, pero después no hace, como muchas veces los políticos, ¿verdad? En cambio Jesús dice y Él cumple. Jesús no habla gratis, Jesús no dice las cosas por decir, Jesús dice, Jesús cumple. Y Jesús nos mostró a nosotros el camino. Entonces, nosotros no tenemos más excusas, nosotros no podemos decir quién logró eso, porque Él logró. Y Él lo logró primero, por amor a nosotros. Y es el que no carga con su propia cruz, es decir, el que no asume su realidad. Cada persona tiene su propia cruz. Tu cruz no es igual a mi cruz. Las situaciones que yo viví en mi vida no son iguales a las situaciones que vos viviste. Mis problemas no son iguales a los tuyos. Lo que yo recibí no es lo mismo a lo que vos recibiste. Entonces cada uno tiene su propia cruz. Tiene su propia situación, su propia realidad. Y en esa realidad Dios actúa.
En tu vida, así mismo como está, el Señor obra. Y en mi vida también. En la medida en la que yo quiero y en la medida en la que vos querés. Y dice, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse, dice. Hay que sentarse. Después la misma cosa con el rey. Dice, cuando un rey parte para pelear con otro rey, no se sienta antes. Es importante esa pausa. Es importante poder parar un poco la pelota y tomar una decisión. ¿Yo de verdad le quiero seguir al Señor o no? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Yo estuve dispuesto a dar todo, en el sentido de que antes, por ejemplo, yo tomaba y manejaba. Antes yo era paracaidista. Hacía cosas que de por ahí no son malas de por sí. Sin embargo, tomar y manejar, por supuesto, sí. Y tentarle a Dios saltando de un avión, bueno, tampoco es tan bueno que digamos. Sin embargo, yo renuncié a todo eso y renuncié contento. Porque lo que yo recibo de Dios al trabajar por el reino, al hacer apostolados, al hacer cosas buenas, al estar hablándoles a ustedes, no tiene precio. Esa paz y esa alegría que me regala Dios, nada de mi vida me pudo regalar. En mis 28 años muchas cosas hice y sin embargo nada pudo regalarme hasta hoy lo que Dios me regala. Entonces por eso el Señor nos invita a sentarnos, a poder reflexionar. Yo cada tanto me siento y escribo cosas que espero que le sirvan a la gente y espero poder ayudarle a las personas, no sé, a ser un poco más felices, a ser mejores. Y, y eso implica sentarse, eso implica parar, eso implica dejar de trabajar un rato. Todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos haciendo algo. Hay que sentarnos y tomar una decisión. Porque el Señor no quiere las cosas a media, el Señor quiere todo. El Señor quiere todo hoy. Entonces, si vos querés, depende de vos poder hacerlo. Y es categórico que no es tan fácil. Por supuesto que no, Él nos avisó que iba a ser difícil. Sin embargo, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Entonces, dice, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar, se burlan de él. Después el rey dice, no analiza si con sus 10.000 hombres va a poder vencer a 20.000. Nosotros, cuando fuimos bautizados, se nos bautizó como sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros, a partir del momento de nuestro bautismo, nosotros fuimos consagrados a Dios. Y es por eso que es importante que nosotros podamos honrar esas promesas bautismales, ¿sí? Esa consagración a Dios. ¿Y reyes de qué estamos llamados a ser? Y bueno, reyes de nuestra propia persona. Finalmente, lo único que nosotros podemos controlar es lo que nosotros hacemos. En la carta de Santiago, en el capítulo 4 versículo 4 dice, el que quiera hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces yo no puedo pretender ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Y dice, esto vale para ustedes, el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío, dice. ¿A qué se refiere el Señor a renunciar a todo lo que yo tengo y a ser discípulo de Él? Se puede entender de dos formas. Una, que es un camino totalmente válido, es renunciar a todo, es renunciar a mi trabajo, a mi familia, a todo y seguirle, vender todo lo que tengo y seguirle en una vida consagrada, ¿sí? Dejar todo lo que tengo, todo lo que soy y decir, Señor, yo me pongo a tu disposición, te quiero servir y empiezo un camino del sacerdocio o empiezo un camino de vida consagrada de monja, por ejemplo. Son caminos totalmente válidos. También hay caminos de laicos consagrados que no son ni sacerdotes ni monjas, sino que se consagran totalmente a Dios, solamente con sus vidas.
Pero no solamente es el camino, ¿sí? Ese es un camino y es un camino válido. Sin embargo, el otro camino de renunciar a todo es no apegarme a las cosas. Ahí entra un santo espectacular que es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola está preocupado principalmente por dos cosas, por la salvación y la felicidad de las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las cosas son malas de por sí? No. San Ignacio dice, todo fue creado, todo, el cielo, la tierra, los autos, el dinero, todas las cosas, todo fue creado para que el hombre alcance el propósito para el cual él fue creado. Entonces, todo Dios creó, todas las cosas Dios creó, para que nosotros los hombres alcancemos el propósito para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios te creó a vos? ¿Por qué Dios le creó al hombre? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 358 nos dice de que el hombre fue creado para amar y servir a Dios, ¿sí? Para amar y servir a Dios. Ah, y entonces el prójimo, no puedes decir que amas a Dios si no le amas a tu prójimo que le ves. ¿Cómo vas a amarle a un Dios que no le ves si no le amas a un prójimo que no le ves? Entonces, es un mentiroso, eso nos dice. Entonces, fuimos creados para amarle y servirle a Dios. Y también para glorificarle a Dios. Para glorificarle a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, en el capítulo 47, versículo 7, nos dice lo siguiente. Los he creado para que mi gloria crezca. ¿Sí? Dios nos creó para que aumente su gloria. ¿Y de qué forma? Simple, muy simple. Otra vez San Ignacio nos trae luz, ¿sí? Él dice una oración que dice, yo no quiero que yo no desee más la riqueza que la pobreza, la salud que la enfermedad. Si estando sano te puedo servir mejor, quiero estar sano. Si estando enfermo te puedo servir mejor, quiero estar enfermo. Si siendo rico te puedo servir más, quiero ser rico. Si siendo pobre te puedo servir más, quiero ser pobre. San Pablo nos dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, de los que lo aman, mejor dicho. Porque si yo le amo a Dios, yo tengo mucho dinero, yo sé que con ese mucho dinero yo le puedo ayudar a muchas personas. Con ese dinero yo le puedo dar de comer a personas, puedo pagar la educación de personas, puedo comprarles medicamentos, puedo construirles cosas, puedo ayudar a que la gente dé gloria. Porque dicen, ¿cómo esa persona tiene tanto? Pero no le importa. ¿Cómo renuncia a su riqueza para hacerle feliz al otro? Gloria a Dios por eso. Entonces la gente le glorifica a Dios a través de nuestra existencia. Si yo soy pobre, es una oportunidad para que el que tiene pueda compartir conmigo. Y si soy pobre, probablemente no tengo trabajo y tengo más tiempo para orar. De la forma en la que yo vivo mi pobreza, la gente también puede darle gloria a Dios y decir, ¿cómo esta persona no tiene que comer y no roba? Gloria a Dios por su honestidad. También puede ocurrir con respecto a la salud. Si yo estoy sano, yo tengo la fuerza para irme a visitar a los enfermos, irme a visitar a los que están solos. ¿Sí? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, mis ganas de vivir. Eso dice Alma Misionera. Todo el día se canta esa música. Entonces, si yo estoy sano, yo tengo la fuerza y toda la energía para visitar a las personas que necesitan, para irme yo a rezar por ellos y que ellos puedan sanarse. Entonces, si estoy sano, la gente puede dar gloria y decir, pero estos jóvenes ahora iban a hacer las misiones universitarias católicas, las misiones peregrinas y muchas otras misiones, las misiones jesuíticas, Pascua Joven. Y la gente dice, ¿y por qué en vez de dedicar su tiempo a otra cosa, si ustedes son jóvenes, le dedican a Dios? Gloria a Dios por estos jóvenes que todavía nos dan esperanza. Entonces ahí, con esa fuerza, con esa salud, se le da gloria a Dios. La misma cosa con la enfermedad.
Si yo estoy enfermo, es la oportunidad para que una persona sana pueda venir junto a mí a rezar conmigo. Es una oportunidad para mí para rezar. Porque si estoy enfermo, luego no hay muchas cosas que hacer. Entonces, cuando la gente ve la forma en la que yo vivo mi enfermedad, en lugar de maltratarle a las personas, soy paciente y mantengo esa alegría, entonces la forma en la que yo vivo esa enfermedad, la gente dice, gloria a Dios por la forma en la que vive esta enfermedad. Y nos damos cuenta que todo nos sirve. Nos sirve la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, todo nos sirve. ¿De qué depende? De que yo quiera vivir como Dios quiere que yo viva. Para eso necesito orar. No hay otro camino. Como dice el Papa, orar con fe, orar con perseverancia, molestarle a Dios, sabiendo de que Él me va a dar en el momento en el que Él sabe, pero pedirle con insistencia, aunque sea por nuestra molesta insistencia, nos va a dar. Eso nos dice el Evangelio. Y finalmente, con fe, con perseverancia y con valentía, nos dice el Papa. Con valentía, con el coraje de pedirle al Señor, Señor, yo quiero que le sane a esto, sin miedo, Señor, yo quiero que elimine este virus, Señor, yo quiero que puedan encontrar la cura, sabiendo de que el Señor va a obrar en su momento, de que Él sabe más que nosotros, Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Nosotros vemos acá este cuadradito así, este chiquitito, el Señor ve todo el panorama, entonces tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, perseverancia y valentía para pedirle al Señor. Entonces, aquí a que nos invita a renunciar, nos invita a renunciar a todo. Nos invita a renunciar a todo, a no apegarnos a nada, ni a nuestra salud, ni a nuestras riquezas. Nos invita a renunciar a eso para amar a Dios y amar al prójimo. Y finalmente dice en el 34, la sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para el estiércol, se la tirará afuera. Escuchen pues si tienen oídos. Bueno, el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuál es la misión de la sal? La más evidente es darle sabor, ¿sí? Es darle sabor a la vida. Es que la gente cuando nos vea que se alegre, que la gente disfrute de nuestra presencia, que la gente quiera estar con nosotros y que le vea a Dios, que le demos gusto a la vida, ¿sí? Un cristiano triste es un triste cristiano, un santo triste es un triste santo, dice una frase. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros leemos los frutos de la presencia de Dios en mi vida, ahí yo entiendo por qué Dios está presente. Ahí yo puedo estar seguro de que Dios está presente. Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo, los frutos de que Dios habita en mí, amor, caridad, dice otra traducción, que es el amor puesto en obra, el amor. Si yo no amo, ¿cómo yo puedo decir que Dios está dentro mío? No puedo. La gente misma sola se da cuenta, la gente está observando y se da cuenta que no hay amor. Cuando el Espíritu Santo vive dentro mío, el Espíritu de Dios vive dentro mío, amor, alegría. Tengo que transmitir esa alegría de que Dios está conmigo. Amor, alegría, paciencia, mansedumbre, humildad y el último, dominio propio. Si yo no soy capaz de dominarme a mí mismo, eso es un termómetro de qué tanto está Dios obrando en mi vida. Entonces, en la medida en la que Dios obra en mi vida, Dios está presente en mi vida, yo tengo esos frutos. Y dice, la sal es cosa buena, sirve para dar sabor, esa alegría, esa vida. Y no solamente para eso. La sal también sirve para conservar los alimentos, ¿sí? Se le coloca mucha sal y ese alimento se conserva. Entonces nosotros estamos llamados a hacer la vida, a hacer la alegría, a hacer la luz en este mundo de tinieblas y a poder conservar el buen camino, a poder conservar la palabra de Dios. Y nos dice, sí, para eso que ustedes fueron creados, para darle gloria a Dios, para hacer luz. Ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Bueno,
Ustedes no quisieron, ustedes libremente eligieron otro camino y van a ser echados fuera, dice. En otro lugar dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hay gente que dice, no, no existe el infierno, existe el infierno. ¿Sí? Es un dogma de fe la existencia del infierno. Es decir, es una verdad absoluta dentro de la fe católica la existencia del infierno. ¿Y de qué depende quién se va ahí? Y Jesús nos dice, lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Entonces, estamos llamados a actuar. En este momento de dificultad, en este momento donde la gente está desesperada, está ansiosa, está con miedo, estamos llamados a tener fe, a poder orar a ese Dios todopoderoso, que le levantó a un muerto que llevaba 4 días pudriéndose. Lázaro llevaba 4 días pudriéndose cuando le dice a su hermana Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le resucita. Vuelve a restaurar y a regenerar todos esos órganos y a levantarle la tumba. Después de su resurrección, él vuelve y come. Les pide, le dice, tienen algo para comer y come. Y nos damos cuenta de lo que es el poder de Dios. De que Dios tiene poder. Entonces yo te llamo a tener fe, a esperar y que se haga su voluntad. Como decimos todos los días en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces pedimos confiados y perseverantes, con valentía de que estamos luchando por una buena causa. Entonces, estamos llamados a hacer sal, a hacer esa alegría, a hacer esa vida, a hacer el espíritu de la fiesta, ¿sí? Para bien y el poder mostrar siempre ese buen camino, poder conservar la palabra de Dios tal como Él la transmitió, no como a nosotros nos interesa o se nos ocurre interpretar, no. Para eso está el magisterio de la iglesia, que nos enseña a través de todos los santos, a través de los padres de la iglesia, doctores de la iglesia. O sea, ustedes, usemos todas esas herramientas. El Señor nos regaló todo eso. Y hoy entonces nos dice, para resumir, primero la persona, primero la persona, después las cosas materiales. No es mi negocio lo más importante. Si yo tengo que perder este mes para poder ayudarle a esa gente que no tiene trabajo, que no tiene ni siquiera que comer, y yo pierdo este mes. Y este mes en vez de comer, no sé, todos los manjares que siempre como, como un poco menos, pero le ayudo a una persona. Entonces, dice, primero la persona, después las cosas materiales, después los animales. Eso viene por añadidura. Después Dios nos invita. Hoy Dios nos invita a ese banquete de bodas, nos invita a esa fiesta en donde vamos a festejar con Él y con todos los ángeles y con todos los santos y santas que ya llegaron, que nos están esperando y que están intercediendo por nosotros para que podamos llegar. A esa fiesta Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, ¿de qué depende? De que yo quiera, de que yo deje de poner excusas, de que yo diga, no, al volver de la cuarentena, escuchar misas. No, no, aprovechemos, aprovechemos todo lo que se pueda. Yo cumplí 314 días recibiéndolo a Jesús. Empecé el 12 de mayo del año pasado y me dolió en el alma y me dolió en el corazón no poder recibirlo ahora por culpa de esta cuarentena. Nada me pudo vencer con la gracia de Dios. Pero yo decidí renunciar. Yo dije, esto es lo correcto. Entonces, amemos, amémosle a Dios y a nuestro prójimo. Dejemos de poner excusas. Hoy es el momento. Hoy es el momento de decidir y de caminar. Hoy es el momento de cargar con nuestra cruz, de tener hombros fuertes, así como Jesucristo, para cargar nuestra cruz y para ayudarle a cargar su cruz al resto. Y finalmente, a cumplir nuestra misión, para lo que fuimos creados, para poder dar gloria a Dios con nuestra vida. Que la forma en la que nosotros vivimos, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad y todo lo que nos toque sea para gloria de Dios. Entonces, nos dice, el que tenga oídos que oiga. ¿Sí? La gente dice, yo solamente tengo ojos para mi novia. No es porque solamente tiene ojos para eso, es porque en eso tiene interés. ¿En qué yo tengo interés? ¿En qué vos tenés interés? Yo quiero esto. Y a mí me gustaría que esto que nosotros estamos compartiendo no sea un momento lindo, no sea algo que se quede ahí, sino que esto le empuje a usted a tomar una decisión, ¿sí?
que ustedes se sientan obligados a amarle a Dios, a darse cuenta de todo lo que Dios les regala y que a partir de ese amor van a empezar a construir. No por miedo, no por el premio, sino por amor. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por otro día más de vida. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de los que están aquí mirando y escuchando. Quiero darte gracias por poder ver, por poder escuchar, por poder hablar, por poder caminar, Señor. Quiero darte gracias por mi familia, por sus familias, por cada uno de esos amigos, esas personas buenas, esos amigos verdaderos que nos llevan hacia vos. Te quiero dar gracias por ellos, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque nos amas tanto que nunca nos abandonas. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que purifiques nuestra intención, que podamos dejar de actuar por miedo, que podamos dejar de actuar por el premio, que podamos actuar por amor. Te pido, Señor, que fortalezca nuestra oración, que podamos decidir orar más, orar con más fe, orar con más perseverancia, orar con más valentía, Señor, sabiendo que vos nos amás, conociendo tu sabiduría. Te pido que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón, quedarse grabadas para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú nos diste el ejemplo de la renuncia completa. A ti te avisaron que una espada te iba a atravesar el alma. Eso no te importó. Nos diste el ejemplo de cómo ser cristianos, de cómo cargar con la cruz, de permanecer de pie al lado de Jesucristo hasta el final y después también. Te damos gracias por caminar con nosotros. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por protegernos. Te damos gracias por interceder por nosotros, pidiéndole al Padre todas las gracias. Te doy gracias porque siempre nos muestras el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Que podamos en este
en este tiempo de Cuaresma, poder preparar nuestro corazón y nuestra mente para la muerte y la resurrección de Jesús, y también para poder vencer a este virus y a este mal que le aqueja al mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, tal vez ya de forma presencial. En la parroquia Espíritu Santo estamos todos los lunes, de 8 a 9 y media de la noche y de 10 a 11 y media de la noche también. Así que en caso de que todavía no volvamos, vamos a estar otra vez por aquí. Son todos bienvenidos y espero que les haya llegado y que les sea abundante bendición.